Bueno, vamos a contarles en este contexto de situación económica. Ustedes saben que desde el gobierno, les decía recién en el bloque anterior, el presidente no está tan dispuesto a negociar con el peronismo. Dice, bueno, yo no voy a aceptar cualquier condición para sentarme a hacer un acuerdo político con el peronismo. Es cierto que ha habido y está habiendo un esfuerzo importante de María Eugenia Vidal, de Horacio Rodríguez Larreta, para acercar a algunos actores importantes en esta historia. Uno de ellos es Miguel Ángel Pichetto, que es muy racional, digamos, en su pensamiento, en su manera de ver las cosas. Sabe que no puede seguir el camino de la oposición dura de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, esta semana que pasó hizo declaraciones Pichetto diciendo que Unidad Ciudadana va a ser un partido que se va a presentar en todo el país y que Cristina probablemente sea candidata a Unidad Ciudadana, pero eso no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo debe encontrar una manera de presentarse ante la sociedad distinta, moderna, que pueda plantear una alternativa seria a lo de Mauricio Macri, y eso nada tiene que ver con Cristina. Es una concepción. Hay otros sectores del peronismo que dicen no podemos dejar a Cristina y al cristinismo fuera de este armado, pero claro, eso será cuestión de puja en lo que viene en términos electorales. Pero hoy lo que concierne sobre todo es el rumbo de la economía, lo que pasa con la inflación, cómo resolver la coyuntura. Por eso, cuando yo les planteaba en el bloque anterior que está bien cuando alguien dice, un político dice, pensemos en sentar las bases del futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Es entendible. Aquí hemos hablado muchas veces de cuál es la diferencia entre un dirigente político y un estadista, o aquel que pretende ser un estadista. Dirigente político, bueno, es aquel que hace sus cosas en función de la próxima elección, o trata de llevar todas las medidas necesarias para que sea garantizado su éxito electoral próximo. El estadista no tiene en claro solamente la cuestión electoral, sino que dice, bueno, hagamos un trabajo que quizá no nos repercuta electoralmente, pero que sí verdaderamente repercuta en un mejoramiento verdadero de la Argentina, de la patria o del país en el cual esté gobernando. Esta es la gran diferencia, grandes rasgos. Por supuesto hay otras cuestiones sobre lo que es un dirigente político y lo que puede llegar a ser un estadista en algún momento. Hace muchos años que en la Argentina no hay un estadista. Bueno, en este contexto de las medidas urgentes que se podrían tomar para paliar la crisis, yo les contaba en el bloque anterior que les iba a relatar algunas de ellas que ha presentado el equipo económico que acompaña a Sergio Massa, que de a poco Sergio Massa va a empezar a levantar su perfil. Hasta aquí ha venido bastante en silencio, es decir, no ha hablado, se está preparando, está haciendo cursos en el exterior, habla mucho y digamos, toma clases de economía con Roberto Lavagna, es parte de su equipo, como Aldo Pignanelli, como Matías Tombolini, como Marco Lavagna, es decir, son integrantes, José Ignacio de Mendiguren, y han elaborado una serie de propuestas que les voy a contar, digamos, a grandes rasgos. Esa serie de propuestas son las siguientes, ¿no? Para frenar la inflación, vuelve Massa sobre un eje que ya había tocado en la campaña del 2017 y que no tuvo demasiado éxito porque la gente no lo votó tanto, que es la ley de eliminación del IVA a la canasta básica de alimentos. Recuerden ustedes, Massa lo planteó esto en el 2017 con mucha fuerza, hacía campaña mostrando los productos y bajando el IVA a la canasta básica. Bueno, ese proyecto nunca avanzó. Ahora propone volver a eso como una cuestión de emergencia para la situación que estamos atravesando, y también volver sobre la ley de góndolas, que es para romper con la cartelización que el propio gobierno detectó en los sectores de alimentos en los que los intermediarios están abusando de la devaluación. Bueno, la modificación de los precios siempre tiene algún abuso. Con respecto a las tarifas, el equipo económico de Massa propone la aplicación del coeficiente de variación salarial, es decir, que los servicios públicos nunca puedan aumentar por encima de lo que son los aumentos de salarios, y exigirle a las empresas la razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas en función de un fallo de la Corte Suprema que ya está presente. Sobre las pymes, lo que les decía anteriormente, suspender por 180 días embargos y ejecuciones de la AFIP. Esto me parece que es ultra necesario que haya alguna determinación en este sentido de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y por supuesto poner en marcha un programa de seguro de tasa para que haya créditos a 5 años en pesos y a tasa fija del Banco Central. Esto dicen, además de servir para contener el sobrante monetario que hoy genera inflación, en lugar de hacerlo con las LEVACs, hacerlo con bienes e inversión. La liberación de las paritarias es otra de las propuestas para la recuperación del poder de compra.
un bono de emergencia para los jubilados que cobran la mínima, el haber 14 también habla del haber 14, es decir, un sueldo más, que es un bono de emergencia para los 4 millones de jubilados que cobran la mínima, el aumento de programas sociales, autorización del Fondo Monetario a usar 18.000 millones para aumentar los programas sociales, hacer uso de la autorización del fondo hasta fin de año con un bono de emergencia en diciembre y una mejora proporcional de los próximos 6 meses, ir a un régimen de flotación administrada del Banco Central, es decir, no a una libre flotación como pretende el Fondo Monetario. El dólar subió de 9,71 en diciembre del 2015 a 29 en julio del 2018, es decir, más del 280% desde que asumió Macri, aumentó el dólar. Bueno, libre flotación y también una promoción para el régimen de exportaciones y declarar una emergencia aduanera por 180 días. Son, en grandes rasgos, las propuestas que elaboró y que va a presentar el equipo económico de Sergio Massa. Quizá algunas de ellas deban ser atendidas, porque después nos terminamos encontrando con que antes se producían este tipo de proposiciones, nadie las tomaba en cuenta por el solo hecho de provenir de la oposición, de no ser de alguien vinculado al oficialismo, es decir, no le demos lugar porque en realidad lo que va a hacer es un rédito político para él, y después terminó necesitándose alguna de estas situaciones. Es verdad que ahora hay una necesidad política mucho más fuerte del gobierno de acordar ciertos aspectos con la oposición, pero veremos cuál es la determinación política final del presidente de la República en este sentido. Lo que está claro, lo que no hay dudas, es que debe haber algún tipo de cambio de rumbo. A ver, no digo un cambio de rumbo profundo, pero sí medidas urgentes que permitan paliar este momento de la situación. Aquí lo único que se habla es de ajustar. O sea, todo el tiempo escuchamos a reducir el déficit, reducir. Ahora, ¿cómo lo van a reducir? Digamos, sin que esto genere una tensión social mucho más importante, y la verdad que es una gran incógnita. Me parece que no hay además una metodología de reducir sin tener inconvenientes sociales. Me parece que en el medio de esto el gobierno debería tomar nota de algunas propuestas que le hacen desde la oposición, aunque esto signifique ceder políticamente, no importa. No es el momento para ponerse a pensar en eso, sino es el momento para ponerse a pensar en otra cosa, es decir, cómo resolvemos todos juntos de la mejor manera posible esta situación, ya que el presidente pide permanentemente que poner el hombro, el esfuerzo, digamos, hacer un esfuerzo, acompañar, ahorrar. Bueno, parece que también el gobierno debe hacer un esfuerzo y mirar, bueno, hay una propuesta mejor que la mía, la tomo, la estudio al menos y después resuelvo. Me parece que también forma parte de este contexto. Vamos a la pausa, ya venimos. Cuando vuelvo le cuento un caso de inseguridad. Ustedes van a ver imágenes en San Miguel, imágenes son muy impactantes sobre cómo las cámaras de seguridad obtienen momentos en que hay al aire libre, digamos, en plena calle, consumo de drogas y venta de drogas. Cámaras que después sirvieron para que se realice una investigación judicial, que en un principio costaba bastante que lleguen los allanamientos. Bueno, finalmente se produjeron y lograron desbaratar a bandas vinculadas al narcomenudeo en barrios de la ciudad de Santa María. Ahora, las imágenes que vamos a ver